Capítulo 21. El final de la construcción estaba cerca. Brochero ya empezaba a soñar con esa casa llena de hombres y mujeres escuchando la predicación de los padres, que vendrían a dirigir las tandas de ejercicios y pidiendo perdón a Dios de sus pecados. Él ya tocaba con la mano el cielo. Ese era su gran deseo. Y en ese momento se cruzó por su mente Santos Guayama. Aquel hombre era la fuente de los problemas en la zona, porque sus hombres perseguidos a muerte por el gobierno, el único recurso que tenían para sobrevivir era robar. Él lo había visto muchos años antes, aquella mañana del 14 de junio de 1863, cuando el Chacho Peñalosa entró con sus montoneros en Córdoba. Brochero recordaba claramente que de un lado iba Felipe Varela y del otro Santos Guayama. Brochero recordaba borrosamente su imagen, pero los paisanos entre los que vivía se encargaban de hacerle presente a menudo la memoria de Guayama. Ese hombre que vivía escondido tenía la cabeza puesta a precio por el gobierno, asaltaba pueblos y caravanas para procurarse alimentos y dinero y así seguir viviendo. Brochero estaba tan cansado que no podía dormirse. Las ideas le daban vuelta en la cabeza como moscas alrededor de la carne cruda. Y entonces fue cuando se le ocurrió la más audaz de las aventuras: traer a Santos Guayama a hacer con sus hombres los ejercicios espirituales. Una madrugada, sin ser vistos por nadie, salió hacia La Rioja en mula. Brochero había dejado dicho que iba a buscar una hacienda que le han dado a San Ignacio de Loyola, una forma de expresar que iba a buscar gente para que hiciera los ejercicios espirituales. Legua tras legua, el paso acompasado de las mulas fueron dejando atrás las tierras fértiles de tras la sierra. A lo lejos se divisaba una línea amarillenta. Eran los llanos de La Rioja. El sol le cansaba los ojos. Sabía que se jugaba mucho. Guayama era de los que primero tiran y después miran a ver quién fue el que cayó. Cualquier reacción podía esperarse de él. Las mulas comenzaban a pisar ahora un suelo arenoso. El panorama era de desolación total. Iba atravesando un monte continuo de churquis, espinillos y algarrobos. El cura no entendía cómo el compañero que lo guiaba no se perdía allí, porque no se veía ni la huella de un sendero. Pero Rafael Ahumada conocía bien las aguadas escasas que hay en ese desierto, y lo siguió serpenteando en el monte. Y de pronto Brochero se encontró como por encanto frente a un rancho con corrales de espinillo para las cabras. Los moradores los atendieron muy bien, descansaron y se aprovisionaron de agua del pozo, y después a seguir cruzando el desierto. Fueron 80 leguas, de ida y otras tantas de vuelta. De noche se metían entre los árboles, se tiraban sobre los aperos y dormían encogidos por el frío. Al amanecer, el cura sacaba de su petaca hostias y vino y decía la misa ante la mirada de Rafael Ahumada y de las mulas. Una mateada luego y otra vez a imaginar senderos entre la arena y el monte impenetrable. Aquel desierto puso a prueba el temple de Brochero. Llegó un momento en que perdía el deseo de continuar la marcha, y lo que era peor aún, perdía las ganas de todo. Lo único que deseaba era tirarse a morir ahí, tan agobiado estaba por la sed, la fatiga y el dolor indecible de sus nalgas llenas de llagas. Y se preguntaba, ¿esto no será tentar a Dios? ¿Por qué tenía que ser él quien convirtiera al gaucho Guayama? ¿No es el Espíritu Santo el que transforma los corazones? ¿No tiene Dios 1000 formas distintas de salvar al montonero? ¿No se había metido en esa aventura para que todo el mundo pudiera decir, Brochero fue capaz de convertir a Guayama? ¡Qué hombre extraordinario Brochero! No era una cuestión de orgullo. Exhausto, bajó de la mula y se tiró al pie de un algarrobo. Sacó del bolsillo de su sotana un manoseado evangelio y empezó a pasar las páginas ajadas por el uso. Pero no tenía ganas de nada. Cerró el libro. Un instante después volvió a abrirlo al azar y puso sus ojos sobre el escrito, donde se encontró con estas palabras: Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto y el demonio lo tentó durante 40 días. No comió nada durante esos viajes y sintió hambre. Entonces el demonio le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le contestó: el hombre no vive solamente de pan. Así Brochero comprendió que su cuerpo físico estaba en ese momento en el desierto, pero también lo estaba su alma.
Dios era el que lo había llevado allí, no la soberbia. Dios lo había llevado allí para que se sintiera totalmente solo y desprotegido, a merced de la implacable naturaleza que le negaba todo. No había agua, alimento ni sombra. Comprendió que sí, que realmente había en su deseo de encontrar a Guayama un poco de soberbia, de orgullo, de querer aparecer como el cura triunfador a quien nadie podía decirle que no. Era la tentación del poder, la misma que experimentó Cristo cuando el demonio le sugería que hiciera un milagro espectacular para mostrar a todos que era el Hijo de Dios. Entonces se tiró al suelo como el día que lo habían ordenado sacerdote y pidió perdón a Dios por su orgullo, pero se dio cuenta que igualmente tenía que buscar la Guayama. Y pedía perdón, así como en ese desierto los árboles brotan humildemente de la arena. Y así surgió de su alma purificada por el dolor la plegaria de San Ignacio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Sangre de Cristo, embriágame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.